1940-1946. Gobierno Manuel Ávila Camacho. Durante el gobierno de Ávila Camacho hubo 3 secretarios de Educación Pública: el licenciado Luis Sánchez Pontón, diciembre 1940, septiembre 1941, quien trató de continuar con el proyecto de la educación socialista ante la inconformidad de algunos profesores y de los sectores conservadores, que rechazaban el que el presidente hubiera nombrado entre sus colaboradores a defensores de la escuela socialista. El secretario de la Educación Pública, el licenciado Octavio Sánchez Pontón, no pudo mantenerse en el cargo. La presión contra él se recrudeció, por lo que renunció. Su lugar fue ocupado por el licenciado Octavio Bejar Vázquez, septiembre 1941, diciembre 1943. El licenciado Bejar Vázquez defendió la escuela del amor, por lo que señaló que el amor eliminaría el conflicto de clases, triunfaría sobre todos los obstáculos. En 1941 se aprobó la nueva Ley Orgánica de la Educación, la cual mantuvo el carácter socialista de la educación, pero desaparecía la coeducación en los últimos años de la primaria y en la secundaria. En 1942 se creó el Departamento de Internados de Enseñanza Primaria, que coordinaba 18 internados repartidos en el país. La CTM, Confederación de Trabajadores de México, respaldó la creación del actual Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 1943, con la dirigencia de Luis Chávez Orozco, que solo permanecería por espacio de un año en el cargo por divisiones internas del sindicato. En febrero de 1944 se instaló la Comisión Revisora y Coordinadora de los Planes Educativos y Textos Escolares. La reorganización curricular del sistema tuvo 2 objetivos claves: homogeneizar la enseñanza urbana y rural y profesionalizar al magisterio. El 21 de agosto de 1944 promulgó la Ley contra el Analfabetismo, para la cual se elaboraron cartillas bilingües para los grupos indígenas como los otomíes, tarascos y mayas. Reforma al artículo 3 constitucional el 30 de diciembre de 1946, de cual se suprime la educación socialista. 1946-1952, Miguel Alemán Valdés. En este sexenio se edificaron hospitales multifamiliares y grandes centros escolares como la Escuela Nacional de Maestros y la Escuela Naval de Veracruz, el Conservatorio Nacional y la Ciudad Universitaria UNAM, del cual su primer rector fue Luis Garrido. Diciembre de 1946 se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes. En el año de 1947 se creó la Dirección de Enseñanza Normal para estudiar y resolver problemas del sistema educativo, planificación, programación, organización y métodos, tanto de normales urbanas, rurales, de educación física como educadoras. En 1948 se realizó el primer Congreso de Educación Rural. Se creó también la Dirección General de Alfabetización. 1952-1958, Adolfo Ruiz Cortines. Durante la gestión del presidente Adolfo Ruiz Cortines, fue secretario de Educación el licenciado José Ángel Ceniceros Andonegui. El profesor Francisco Larroyo fundó la Escuela Nacional de Educadoras el 22 de julio de 1952. Se creó el doctorado en Pedagogía en la Escuela Normal Superior de México. En 1957 se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación para planificar la educación pública del país. Durante este sexenio se desarrolló el movimiento revolucionario del magisterio encabezado por el profesor Otón Salazar. Se incrementó los recursos económicos a instituciones de educación superior, sin embargo no hubo grandes avances educativos. En el año de 1952 se terminó de construir Ciudad Universitaria. El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Este decreto fue el producto de una gran lucha. 1958-1964, Adolfo López Mateos. Durante el gobierno del licenciado Adolfo López Mateos, buscó mejorar la organización y funcionamiento del sistema educativo nacional. También impulsó el rendimiento de las escuelas normales, impulsó la educación pública y estableció el libro de texto gratuito en las escuelas primarias.
Se mejoró la alimentación infantil y se establecieron los desayunos para los educadores. En 1958 se enfrentaría la huelga magisterial más importante en la primera mitad del siglo XX, misma que fue brutalmente. Se creó en diciembre de 1958 una comisión para formular un plan destinado a resolver el problema de la educación primaria. Comisión que estuvo conformada por el secretario de la SEP, delegados de la SEP, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, del cual surgió el plan de 11 años, ya que sería en ese tiempo en que se cumpliría lo propuesto en el plan para el mejoramiento, realizándose las siguientes acciones: formación de profesores, creación de plazas para profesores, reformas a los planes y programas de estudio, construcción de aulas, impresión de libros de texto, entre otras. El 12 de febrero de 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Estableció que los trabajadores recibieran un aguinaldo a finales de cada año. 1961 se crea el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INPI. En noviembre de 1964 se creó el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial, CENETI, para preparar a maestros de enseñanza técnica media especializada, ofrecer cursos de capacitación de mano de obra y formación de instructores de taller. 1964-1970, Gustavo Díaz Ordaz. El secretario de Educación Pública fue el licenciado Agustín Yáñez. El licenciado Agustín Yáñez no le da seguimiento al plan de 11 años, programa del gobierno de Adolfo López Mateos, y propuso otra reforma educativa. Sin embargo, no hubo muchos avances. 1964. Se inaugura el actual edificio que alberga la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, que lleva el nombre de su fundador, Enrique C. Repsamen, y que a través de su historia ha sido reconocida a nivel internacional por su vanguardia y excelencia en calidad educativa, lo cual queda manifiesto como lo subrayó el doctor Víctor Arredondo, secretario de Educación de Veracruz. La alfabetización a través de la televisión, 1965. Entre 1965 y 1966 se separa de la Escuela Nacional de Maestros el Departamento de Profesores de Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. Se creó la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial, para formar profesores de actividades tecnológicas para la escuela secundaria y los centros de capacitación para el trabajo industrial. A raíz de una disputa callejera entre estudiantes de una preparatoria y una vocacional, donde la policía reprimió el conflicto, causó descontento debido a la represión y a la ocupación de la preparatoria. Los alumnos del IPN y la UNAM y otros centros educativos se organizaron para pedir respeto a las instituciones educativas. En agosto de 1968 estalló la huelga y las marchas estudiantiles se multiplicaron. Recibieron el apoyo de líderes sindicales, prensa, televisión y algunos partidos políticos. En septiembre de 1968, el ejército tuvo que desalojar las instalaciones del IPN y Ciudad Universitaria. 2 de octubre, un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Se escucharon una serie de disparos contra estudiantes y el ejército. 1970-1976. Luis Echeverría Álvarez. El secretario de Educación Pública, el ingeniero Víctor Bravo Aúja, reestructuró la SEP estableciendo 4 subsecretarías: Subsecretaría de Educación Primaria y Normal, de Educación Media, Técnica y Superior, la de Cultura Popular y Educación Extraescolar y la de Planeación y Coordinación Educativa. 27 de noviembre de 1973 se promulgó la Ley Federal de Educación, en donde se reafirmaban los principios de unidad nacional y define a la educación como un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. Artículo. En diciembre de 1973 se realizó la reforma a la Ley de Profesiones. 1974. Después de varios secretarios generales, fue electo el profesor de San Luis Potosí, Carlos Jongitud Barrios. Su gestión fue controvertida, sobre todo por la promoción de un sindicalismo basado en huelgas, de las constantes excepciones y faltas a los estatutos e irregularidades se originaría la organización sindical opositora llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En diciembre de 1974 se transformó la Escuela Nacional de Agricultura en la Universidad Autónoma de Chapingo. En diciembre de 1975 se publicó la Ley Nacional de Educación para Adultos, para regular la educación informal, extraescolar o del sistema abierto. Durante el mandato del licenciado Luis Echeverría se crearon la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, el Colegio de Bachilleres,
Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional de Ciencias y de Tecnología, CONACYT, el Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica. La reforma educativa que se puso en práctica comprendió, entre otras cosas, el adoptar una metodología para lectoescritura y el método onomatopéyico y natural. Fue sustituido por el global de análisis. 1976-1982, José López Portillo. El licenciado José López Portillo señaló que la educación es una arma liberadora del individuo y de la sociedad, que es la única vía para alcanzar la justicia social. El licenciado Porfirio Muñoz Ledo se desempeñó como secretario de Educación Pública, 1 de diciembre de 1976 al 9 de diciembre de 1977, quien elaboró el Plan Nacional de Educación de 1977. Los propósitos que se pueden destacar del plan son: vincular la educación a las necesidades del desarrollo económico, la universalización de la educación primaria, la definición del carácter obligatorio de la educación secundaria y la ampliación de los servicios orientados a la formación para la vida y para el trabajo, desarrollar la capacidad del sistema para educar. El licenciado Fernando Solana Morales ocupó la Secretaría de Educación Pública de 1977. El secretario de Educación Pública, el licenciado Fernando Solana, mencionó que la política educativa del Gobierno de la República se basa en la letra y en el espíritu del Tercero Constitucional y responde al problema fundamental del país, el social y enorme rezago que padece la nación en materia educativa. El 29 de agosto de 1978 se crea por decreto la Universidad Pedagógica Nacional. Se estableció el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados, Educación para Todos, cuyos objetivos fueron: asegurar la educación primaria a todos los niños del país, impulsar la enseñanza del castellano a quienes no lo hablaran, ampliar la educación para adultos. En junio de 1980 se reforma el artículo 3 constitucional, en donde se le concedía la autonomía a las universidades y la libertad de cátedra. En 1981 se modificó el reglamento interior de la SEP